Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestras cápsulas de fraude al desnudo. Les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago y aquí como todos los lunes compartiendo con ustedes las mejores prácticas para prevenir, detectar y posiblemente investigar delitos económicos, especialmente fraude y abuso. Estaba leyendo el reporte de ACFEC. Recuerden que ACFEC es la Asociación de Expertos Examinadores de Fraude, que es a nivel global. Y ellos cada 2 años tienen un reporte que se llama Report to the Nations. Y es un reporte muy interesante porque recoge data de 2 años de muchos países, de muchas compañías, investigadores, nos preguntan, nosotros aportamos los casos y con toda esa información, pues siendo ellos también expertos en data, nos entregan un reporte bastante interesante que nos ayuda como a identificar cuáles son los puntos críticos en las organizaciones, dónde debemos colocar los recursos, cuáles son las mejores prácticas, qué más debemos hacer, cómo debemos prevenir y cómo debemos adelantarnos a los perpetradores en general. Eh, con este tema del COVID-19, la pandemia y toda esta situación que es a nivel global, hay ciertos fraudes, digámoslo de esta manera, que se ven venir. En muchas conversaciones que hemos tenido nosotros acá con diferentes expertos en webinars, cursos, entrenamientos, hemos identificado que hay ciertos tipos de fraude que ya sabemos que vienen, porque igual como hay una ola de dificultades, hay una ola de preocupaciones, pues también la gente que tiene, pues, que son muy creativos para crear negocios, igualmente para crear fraudes, pues nos estamos casi que anticipando a qué cosas se van a venir. Uno de esos tipos de fraude va a ser los fraudes con estados financieros. Y me dirán por qué, me preguntarán por qué. La mayoría de la gente preguntará, no, o se dirá, pero es más fácil que de pronto un abusador en una compañía se esté llevando ciertas cantidades de dinero, poquitas cantidades, cantidades pequeñas, y diríamos que eso es el fraude con más recurrencia. Sí, puede que sea el fraude con más recurrencia. De hecho, en el reporte que yo les contaba del 2020, en la apropiación indebida de activos, que es lo que llamamos misappropriation, ese tipo de fraude ocupa el 86% de los casos que fueron reportados para alimentar este estudio del 2020, pero las pérdidas económicas en promedio son de $100,000, digamos que por fraude. Entonces, recordemos que no hay fraudes grandes ni pequeños, fraude es fraude, pero que lo que se mide es el impacto de las pérdidas económicas. Y ustedes dirán de nuevo, pero es que $100,000 es mucho. Sí, $100,000 si lo traducimos a las monedas locales de sus países, porque nos están viendo de toda Latinoamérica, eso es muchísimo dinero. Eso es muchísimo dinero. Sin embargo, cuando este tipo de fraudes es comparado con el fraude de los estados financieros, manipulación de las cifras financieras, independientemente para lo que se necesite, ya estamos hablando de grandes ligas. En el The Report to the Nations, que es el reporte de ACFEC, nos cuentan que la apropiación indebida de activos es el fraude más común, más recurrente. Ya les dije, es el 86% de los casos, o en algún momento las compañías tuvieron un impacto económico con este tipo de fraudes, y pues las pérdidas promedio son de $100,000. Sin embargo, el fraude más costoso y menos común es el fraude en los estados financieros. Ya les voy a contar por qué es menos común. Se presentó en el 10% de las compañías que fueron reportadas para el estudio ACE en el 2020, y las pérdidas promedio, o sea, el impacto promedio de la pérdida, el impacto de ese fraude fue de $954,000 por cada caso. O sea, es en promedio. Estamos hablando de $1,000,000 promedio por los casos reportados. Entonces estamos hablando casi que de 1 a 10, en una proporción de 1 a 10,
en lo que nos muestra el reporte, mientras que en una persona, en un de perpetrador o en un abusador se está llevando 10 pesos, en un fraude de estados financieros pues ya estamos hablando de 100 pesos, entonces hay una proporción de 1 a 10. Es bastante preocupante, es muy preocupante en este momento porque en vista de que las empresas tienen ciertas falencias de controles y que en este tema de la pandemia muchas empresas van a necesitar dinero, que ese es otro de los fraudes que se van a cometer. Entonces están desesperados los empresarios, los dueños y accionistas, los miembros de junta directiva, solicitando, o sea, mostrando cifras en los estados financieros para poder acceder a créditos. Recuerden que la modificación o el fraude de las cifras de los estados financieros depende para lo que se utilice, no necesariamente es para mostrar resultados, o no, también puede ser para mostrar ciertas pérdidas. Estamos, digamos que estigmatizando el fraude en estados financieros y siempre pensamos que es para capar impuestos, pagar menos impuestos, mostrar menos utilidad, y no es así. Es de un lado y del otro. El fraude en estados financieros o esa manipulación de las cifras se da tanto para dejar de pagar impuestos, porque eso ya es evasión o elusión fiscal, o para mostrar una realidad económica distorsionada de la compañía para acceder a crédito. De hecho, en Latinoamérica, esas son las dos causales mayores por las cuales los socios, accionistas, miembros de consejos directivos o juntas directivas deciden cometer fraude para mostrar esa realidad, digamos, distorsionada a los usuarios y mostrar que la empresa es muy bonita, que está funcionando bien, que está logrando los objetivos económicos, para darle tranquilidad a los usuarios de la información financiera. ¿Por qué es el menos recurrente? No es como la apropiación indebida de activos que se da en cantidades pequeñas, pero con frecuencia, digamos, semanal, mensual. Hay un comportamiento, hay una tendencia comportamental del perpetrador. En este caso, en la distorsión de las cifras financieras, en este tipo de fraude, se diferencia de que no es tan común y no es tan frecuente. Una vez que, digamos, los socios, los accionistas deciden incursionar en este tipo de actividades fraudulentas, pues va a ser, digamos que abren la puerta de este mundo desconocido y empiezan a jugar con las cifras y a acomodarlas hasta que logran llegar a un punto donde dicen, bueno, así como está, me siento cómodo y eso es lo que yo le voy a mostrar al señor gobierno, lo que voy a mostrar en el sector financiero, lo que le voy a mostrar a los accionistas en caso de que le esté haciendo una junta directiva. Si son los accionistas los que están cometiendo este acto fraudulento, pues ellos también hay un tope y dicen, bueno, hasta aquí como para no causar sospechas, porque el fraude en los estados financieros es perfectamente planeado. Una de las cosas que nosotros diagnosticamos en el momento de la comisión de un fraude o en los aspectos de auditoría forense es la diferencia entre el error y el engaño. Entonces muchas veces a nosotros nos dicen es que, ay, qué pena, nos equivocamos, queriendo ocultar ese acto fraudulento con la vergüenza y decir es que yo me equivoqué. No, hay una diferencia enorme entre equivocarse y cometer fraude, o equivocarse, el error, y engañar. Y es que está en la intencionalidad. El hecho de que uno cape impuestos, eso no es un error, eso es un fraude. El hecho de que uno clasifique ciertas partidas en los estados de resultados o pérdidas y ganancias, eso no es un error, eso es fraude. El error sería cuando por un criterio contable que se va a discutir y que cada una de las partes va a determinar, va, digamos, a defender su criterio, pues llegan a un acuerdo y dicen sí, esto es lo que dice la norma y así se debe interpretar. A muy distinto, en ese caso la persona dice, oh, ok,
pues reclasifiquemos las cuentas, o la persona cometió un error porque está muy cansada, tiene una carga laboral extenuante, no tiene la preparación suficiente, no ha tenido el entrenamiento, no conocen los sistemas operativos. Ahí pueden cometerse errores, pero el hecho de que se haga, digamos, se quiera ocultar ciertos ingresos o aumentar unos gastos, eso en ningún momento es un error. Entonces, cuando nosotros acudimos a este tipo de investigaciones o auditorías ya más especializadas, a veces nos dicen es que nos equivocamos. No, ahí no hay una equivocación, ahí hay un fraude y es una manipulación de las cifras de los estados financieros. Generalmente este tipo de fraudes está, digamos que dominado eh, o está, sí, digamos que a grandes rasgos son los socios, los accionistas, los miembros de junta directiva, consejo directivo, los que ponen, digamos, las condiciones sobre la mesa para este tipo de fraudes. Suena muy incómodo, pero para eso son las cláusulas de fraude al desnudo, para hablar de este tipo de actividades sin miedo y sin tapujos. Muchas veces son los accionistas los que nos dicen a nosotros los contadores, es que esto es lo que yo quiero pagar de impuestos. O sea, hay una, digamos que el estado de resultados o todos los indicadores financieros nos muestran una realidad económica en la compañía, pero los accionistas dicen, no, yo no voy a pagar esa cantidad, mi tolerancia es tanto. Entonces nosotros los contadores decimos, bueno, ¿cuál tolerancia? Aquí nosotros no estamos jugando con tolerancias, aquí no es que hay un rango para pagar, sino que hay que ser transparentes con la información. Eso sucede mucho y en esta época, vuelvo, insisto, son los tipos de fraudes que se van a venir. No queremos pagar más impuestos o, por ejemplo, se van a solicitar dineros al sector financiero y debido a que la incertidumbre en el sector financiero, en el sector económico está creciendo debido a las pocas actividades económicas que están generando dinero, pues claro, el dinero en el tiempo, ese valor del dinero en el tiempo va a ser muchísimo más costoso y pues van a castigar a los prestamistas con intereses muchísimo más altos. Entonces ahí es donde el empresario decide mostrar una realidad financiera con unos estados financieros alterados para poder, digamos, tener acceso a esos créditos financieros. En un ratico vamos a ver qué pasa cuando ya no se tiene acceso. Entonces, los creadores de esos tipos de fraude generalmente son los socios, a los accionistas, los dueños de las compañías en cualquiera de sus denominaciones. Vienen ese es como el mayor porcentaje, digamos que es un 60% de ellos los dueños de esa idea. Vienen más o menos en un 20%, 25% los miembros de junta directiva o los consejos directivos. Ahí ya hay que poner un montón de gente de acuerdo y habrá quienes dicen que no, quienes dicen que sí, pero como digamos las empresas tienen un ADN bien diferente, son como las personas físicas o morales que tienen un ADN porque dependen mucho de quiénes son sus dueños y quiénes las controlan y administran, pues entonces ahí también pueden venir esas ideas de manipular los estados financieros para poder mostrar una realidad económica diferente a los usuarios de esa información. Y ya en un porcentaje muy pequeño, bien, esa manipulación de estados financieros pues viene dada entonces por los que es el staff de la compañía, el gerente, el presidente, el vicepresidente, hay mucha complicidad del sector, del área contable, del departamento contable o financiero de la organización, porque de hecho pues para poder alterar los estados financieros, pues tiene que haber una persona que se apropie de esos estados. Los socios accionistas, por ejemplo, no van a tener acceso o es muy raro que tengan acceso a las cifras contables o al sistema operativo o al ERP que se usa para registrar las cifras contables y financieras de la compañía, a no ser que una de esas personas pues también trabaje en la organización.
Hay muchos casos en los que se da que los socios y accionistas también son parte de la administración y pueden manejar esas situaciones. Claro que sí, es un riesgo enorme porque ahí se nota que no hay una diferenciación de actividades, es gravísimo. También puede suceder que el contador o el jefe del departamento contable y financiero tenga muchísimo poder, hay una concentración de poder bárbara en esa persona y pues tenga el poder de manipular esas cifras. Y de hecho, puede suceder que esté manipulando esas cifras para poder robarse ciertos dineros en caso de que también tenga una asociación con alguien, por ejemplo, de la tesorería o de cuentas por cobrar, o que tenga acceso a las cuentas bancarias de la organización y pueda transferir dineros a otras cuentas. Así que este tipo de situaciones van a empezar a mostrarse, van a empezar a navegar en nuestras compañías, vamos a escuchar noticias, estamos anticipando al tipo de noticias donde muchas empresas se van a ver obligadas a cerrar porque llegan a un estado de liquidación donde pues ya no tienen con qué operar y pues los fraudes se la han ido comiendo poco a poco. Vamos a ver quién está aquí. Renato nos habla acá, Renato Martínez, y nos dice, en América Latina es muy común esa ideología, sí. Eh, yo soy colombiana, y ya llevo varios años acá en Estados Unidos. Es muy común en América Latina que a nosotros nos digan, obviamente pues no vamos a contar quiénes son nuestros clientes, eso no se hace, ni quiénes nos dijeron es que yo no voy a pagar esos impuestos, pero yo personalmente verifiqué esta historia que les estoy contando, donde en ciertos eh, áreas industriales me decían, yo no voy a pagar tanto impuesto, yo no voy a pagar tanto IVA. Es que cómo podemos hacer que ese IVA se quede aquí. Es decir, como también trabajé con personas que eran súper sagradas con los estados financieros y súper justas, es decir, siempre había se controlaba la información, se controlaban las actividades de la compañía buscando el beneficio de todos, pero nunca para caparle al gobierno o hacer algo indebido. Entonces, es un riesgo que tenemos en nuestra profesión, sí, y es latente. Yo pienso que tendríamos aquí que abrir un espacio donde cada uno nos contara ese tipo de situaciones donde nos contratan por un valor y nos dicen esta es la contabilidad, esta es la compañía, que hay 3 personas con las que usted va a trabajar y en una semana nos van a decir, y usted ya empezó a hacer la contabilidad de por debajo, por ejemplo, y pero es que no me dijeron, pero es que aquí así se lleva. Entonces hay un proceso bien interesante con ese tipo de fraudes que que se van a sentir muchísimo más, se van a sentir muchísimo más. No, Claudio nos saluda, muchísimas gracias por estar aquí. Dora María, Ingrid, Navarrete, nos saludan desde Honduras, Joel, Alcides desde Paraguay, desde Ecuador, Ingrid, Juan Fernández desde Venezuela, muchas gracias. Eh, Muchas gracias, Hidri. Nos saludan desde México, Serg. Eh, Luis Cuti nos saluda también. Juan Fernández nos dice, lamentablemente acá en Venezuela la apropiación indebida de activos es el fraude más frecuente en las empresas públicas. Sí, el fraude no tiene diferenciación, o sea, nosotros no podemos decir porque el dueño es el gobierno o es un particular, el fraude va a ser más atenuante, no. Una de las particularidades del fraude es que el fraude es inclusive, o sea, el fraude incluye a cualquier persona, a cualquier estamento público, privado, departamento o área. El tema del abuso, que es un fraude más al que nosotros tenemos que responder y que a veces como que le saqueamos el cuerpo porque pensamos que el abuso no es fraude, pero el abuso es fraude y la malversación es fraude.
ese tipo de situaciones son las que nosotros tenemos que controlar. Recuerden que los tips de fraude que ya hemos discutido acá es: no controle las personas, no se desgaste en la gente, controle los procesos. Cuando uno crea controles en las personas, esos controles tienden a diluirse porque las personas son vulnerables, porque cambian, son dinámicas, se van de la empresa, se mueven a otras posiciones. Hay que conocer muy bien las actividades y saber dónde colocar los controles, sean preventivos o detectivos, y también tener claridad de que hay una relación costo-beneficio. Entonces, no porque sea una empresa privada o pública, el fraude va a tener un impacto económico mayor o menor, no. Hay que tener claro que el fraude pasa en cualquier parte e infortunadamente, que es una de las malas noticias que yo siempre les doy aquí, en este momento que estamos aquí en nuestras compañías, muy posiblemente los fraudes se están cometiendo. Jesús, muchas gracias por estar aquí. Juan nos dice que un modus operandi clásico y recurrente es sobre activos en desuso o descontinuado, los cuales deben pasar por un proceso de desincorporación, donación o remate. Esto ocurre, y eso lamentablemente casi nunca ocurre. Estamos hablando mayormente de activos de empresas públicas. Juan, gracias por contarnos de ese ejemplo. Pero igual, es ese típico ejemplo donde hay una avería, donde ya el repuesto no funciona, donde esa parte de inventario no aplica, porque ya ese carro está muy viejo, entonces es mejor chatarrizarlo que venderlo, o un proceso, o por ejemplo una maquinaria, repuestos que ya están obsoletos. Sí, es bien particular. De hecho, un fraude muy común que sucede es que en un proceso de compras, puede ser en un proceso de importación, las personas que manejan este tipo de procesos soliciten o compren productos que no se pueden usar, que supuestamente no aplican, que no tienen digamos, un uso adecuado en esa ciudad, en ese país, o para lo que pues supuestamente se deberían usar. Y muchas veces hacer el proceso de reimportación o de reexportación es muchísimo más costoso que el mismo producto. Pero resulta que ahí hay una forma de hacer fraude, y es solicitar algo que una persona está buscando aquí, algo muy exclusivo. Y de pronto acá en la compañía pues asumimos que fue un error. Entonces, en ese tema, inventarios, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado cuando se están incursionando en nuevas referencias, nuevos tipos de productos, quiénes son los proveedores, quiénes los van a contactar, y qué posibilidad hay de que se cometa fraude con ese tipo de productos. Recuerden que una de las formas de hacer evaluaciones de riesgo es pensar como los perpetradores, y ese es un tema que traemos para la semana entrante. José, muchas gracias. Nos dice: imagínense que en Venezuela el maquillaje es el pan de cada día, los registros, estados financieros e instrumentos. Sucede en muchos países. Yo pienso que la mayoría de los países, las empresas cometen este tipo de fraudes. Maquillaje contable, la manipulación de los estados financieros en cualquier tipo de las cuentas. Vuelvo, insisto, no es solamente para dejar pagar impuestos, elusión o evasión fiscal, es aumentar los ingresos para mostrar una mejor, digamos, comportamiento financiero. Pasa de todas las maneras. Gracias a todos, Haider, Azul desde Perú, Cruz, Manolo, nos hablan acá también desde Bolivia, Claudio, Enrique nos habla desde Bogotá, Marco Bonilla, muchas gracias, licenciado Marco, por estar aquí. Bandera roja, nos dice Enrique: cuando realizan ajustes en diciembre y lo reajustan en enero del año siguiente. Sí, es una bandera roja, es totalmente de acuerdo, pero no solamente lo están haciendo en diciembre, sino que dejan abiertos 2-3 meses y empiezan a hacer correcciones desde septiembre.
Entonces, no es solamente en diciembre, porque ya se sabe que la gente en diciembre, los auditores en diciembre, vamos y revisamos diciembre y todos esos registros que son inusuales. En este caso, incluso si el mes está abierto, pueden generar ciertos cambios desde septiembre. Y si el mes ya está cerrado, pues simplemente buscan una persona que haga la base de datos, que generalmente está en Linux, en Visual, que está en estos, digamos que se abre la base de datos como tal y hacen los cambios dentro de la base de datos y son imperceptibles dentro de en la interfase de usuario. Entonces eso suena ya un poquitico más técnico, sí, pero si a la hora del test, si lo que se necesita es mostrar una realidad financiera y yo necesito tener ese préstamo, el desespero es tanto que se busca una persona en el área de sistemas de TI que nos haga la base de datos y se hagan esos cambios directamente digamos que no en la interfase de usuario, pero sí ya en la segunda capa donde se encuentra la información. El licenciado Marco nos dice: una de las prácticas de auditoría para evitar las manipulaciones de los estados financieros es hacer pruebas en los meses de enero y años siguientes sobre ajustes y reclasificaciones. Yo pienso que no es hacerlo en enero, siempre hay que en los estados financieros hay unas cuentas claves que cada empresa debe tener. Usted como auditor, como contador, debería identificar cuáles son esas cuentas claves donde posiblemente se podrían ocultar cosas. En estos días leía yo, por ejemplo, en Facebook que alguien contaba que todo lo que no se entendía en un estado financiero lo ponían en otros gastos. Bueno, pues si ese es el caso de sus compañías, lo mejor es que ustedes con sus clientes identifiquen cuáles son esas cuentas donde se pueden ocultar cosas. Por ejemplo, los préstamos ficticios, porque no es solamente gastos o ingresos, los préstamos ficticios, ¿a dónde se llevarían? A préstamos a particulares. O sea, todas esas cuentas que no necesariamente tienen un documento asociado, un documento como una factura, un recibo de caja, una cuenta de un proveedor, una factura de una venta, todas esas cuentas que están como por fuera de ese tipo digamos, de actividades comerciales, lo mejor es controlarlas. Y no las controle en enero, no las controle en diciembre, contrólelas todo el año. ¿Por qué? Porque ya les dije, no necesariamente la gente hace ajustes en diciembre o en enero. No, estamos viendo que la gente está jugando y planeando. Es que incluso ya lo están planeando. Hacen una planeación financiera y una planeación fraudulenta para poder controlar esas cifras durante todo el año. Hay muchas compañías. Enro fue tenía una compañía para mostrar las cosas bonitas y una compañía para poder registrar las pérdidas. Panasonic tuvo el mismo problema. Donde ellos iban, si Panasonic y Olympus, ellos, ¿y qué iban haciendo? Las pérdidas las iban categorizando de otra forma y las iban trasladando en otras compañías. Entonces, no esperen a diciembre, no se agobien con diciembre ni se agobien con enero. Tengan un plan de que hay ciertas cuentas, y piensen como el perpetrador, hay ciertas cuentas donde escondería usted un fraude dentro de un estado financiero. Sandy nos dice que el riesgo alto de manipulación de estados financieros en épocas de certidumbre como la actual. Totalmente de acuerdo, Sandy. Gracias por ese comentario. Por eso las cápsulas de fraude al desnudo hoy son para hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque en este momento donde hay una incertidumbre económica, financiera, donde estamos viviendo el minuto al minuto, donde planear es un poquito complejo porque no sabemos qué va a suceder en una semana. Están abriendo la economía en cada país, cuándo puede la gente viajar, cuándo pueden abrir los restaurantes. Y como la incertidumbre crece, pues el riesgo y el valor del dinero se aumenta y por ende entonces, claro, la gente tiene que pagar más impuestos y se ve más corta de dinero. Entonces viene toda una ola de dificultades económicas, llamémoslo así, para otras personas serán grandes oportunidades, pero que a la hora del té en los estados financieros eso va a impactar enormemente.
Fernando Rosales desde Lima, Perú, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito más. Erly nos dice, saludos Marta, Erly Montes saluda desde Santo Domingo, espero verte pronto en el Congreso. Bueno, ojalá que sí, allá estaremos. Rocío nos habla desde Ciudad de México. Lida, muchas gracias Lida por estar aquí. Muy importante lo que dice de los ajustes, es una práctica que hace en el momento de hacer los inventarios de fin de año. Wow, ese es otro aspecto bien interesante, los inventarios que se hacen a final de año y la cantidad de ajustes que eso resulta. Revisar los movimientos de 2 o 3 meses antes y no solo los ajustes, revisar también las bodegas de mercancía en tránsito donde se ocultan los descuadres. Gracias Lida, excelente aporte. Este tema de los inventarios es otro universo, porque cuando hay una cosa es tener un inventario concentrado en una bodega de 100 metros cuadrados, de 1000 metros cuadrados, ¿cierto? Ya hay que jugar con la amplitud y la profundidad del inventario. Entonces, ahí posiblemente es fácil de controlar, pero cuando ya hablamos que son 50 puntos de venta, 3 centros logísticos y de distribución, donde hay que mandar a otras ciudades, o donde posiblemente ya estamos hablando de otros países, donde hay importación y exportación, donde hay producción. Entonces, resulta que hacemos tortillas de maíz. Necesitamos maíz, sal, de pronto harina, y todo eso se va para producción, y ahí hay una etapa donde hay unas bodegas en tránsito para poder tener esa mercancía o esos productos, esa materia prima en producción. Eso ahí ya tiene una complejidad, y es donde las personas pueden, si no hay un control, si no hay un sistema que nos esté ayudando a controlar eso, las personas abusan y se van llevando poco a poco esa mercancía. Pues nosotros diremos, bueno, que se lleven 2 kilos, que se lleven, pero cuando el abusador se va neutralizando y se va como anestesiando en sus abusos, en la comisión de los fraudes, pues empieza con 10 kilos, se va aumentando todo, y de pronto cualquier día ya el descuadre no son de 50 kilos, ya son de bultos o sacos de harina. Entonces, muy interesante ese tema de los inventarios. Y claro, si yo trabajo en inventarios, o trabajo en el área logística, o trabajo en el área de compras, pues si yo estoy haciendo fraude en el inventario, yo tengo contacto con él, pues yo voy a buscar de todas las maneras cómo ocultar esas pérdidas dentro de los registros en las bodegas de tránsito o en los ajustes. Así que mi recomendación, obviamente, pues como todos los auditores lo sabemos, hacer controles, tener inventarios anuales o al menos 2 veces al año, pero siempre tener controles permanentes o inventarios permanentes de algunos artículos, no contar los artículos todos los días, todo el inventario, pero sí controles diarios sobre ciertas mercancías para poder ir detectando esos movimientos, y que cuando lleguen los inventarios semestrales uno no se tengan que devolver todo un año para verificar dónde se perdió, para empezar a buscar o investigar en qué momento se perdieron los productos. Bueno, vamos a hablar. Bueno, Haider nos dice que es muy común usar aparte de la norma contable para justificar un registro contable o movimiento contable. Sí, en esos temas de aplicación normativa yo pienso que es muy delicado. Todos somos profesionales en algo y expertos en algo, y defender un criterio, aunque la verdad no tiene que ser defendida, las cosas se tienen que, digamos, manejar de acuerdo a la normativa. Hay que tener muy claro qué es lo conveniente para la empresa. Muchas de las cosas que nosotros manejamos debemos pensarlos es qué tal si a la compañía la sancionen porque no está haciendo una aplicación correcta. Entonces, cuando nosotros tenemos dudas, nosotros deberíamos hacer 2 cosas. Primero, preguntarle al regulador. Y segundo, pues preguntarle a los compañeros, por eso es importante tener un networking, y preguntarle a los compañeros con los que los hemos estudiado, a otras personas,
si ellos han tenido la oportunidad de trabajar con esa norma y cómo la están aplicando. La verdad es única y no es defendible, porque no es ni blanca, ni gris, ni morada. La verdad es la verdad. En muchas ocasiones las normas como son redactadas confunden a los usuarios de la información financiera. Entonces, primero váyase para el regulador y segundo, busque dentro de su networking quién trabaja con esa normativa y discútanla. Pero nunca se quede como que usted es el dueño de la verdad absoluta, porque no lo somos. No lo somos. Y en muchas ocasiones cometemos errores que se cometen errores y abren la puerta para que más de errores hayan fraudes. Marco Antonio, muchas gracias desde Guatemala. Bueno, los fraudes de la semana. Las empresas multinivel están de fiesta. Hay multiniveles para que ponga $20 y gánese en un año $400 mensuales por un año. Entonces, ponemos $20, eso es un Ponzi Scheme, eso es una pirámide, pero ya la están vendiendo como multinivel. Yo pongo $20 y tan pronto yo lleve al menos otras 10 personas, a mí me van a dar mensualmente $400 por un año. Eso no va a funcionar. Los multiniveles siempre han sido, digamos, mal catalogados por la forma del reclutamiento, nunca por los productos, y quiero ser muy clara. El problema con las multiniveles no es el tema de los productos, sino la forma del reclutamiento, porque se están volviendo un club privado donde es más costoso entrar y pagar por una suscripción que por los productos mismos. Ejemplos todos los que usted quiera. Aquí yo no voy a polemizar, sino que en los fraudes de la semana, que es parte de mi investigación para fraude al desnudo, encontré que las multiniveles en este momento están en mucho auge porque muchas personas, primero, no pueden ir a la oficina o a las empresas a producir algo, entonces necesitan ingresos y pueden hacerlo desde casa. Y segundo, porque en muchas compañías, muchas personas no tienen empleo en este momento, o porque pues si tienen la facilidad de trabajar desde casa y pueden dedicarse a un multinivel, llamar, hacer videollamadas, usar el teléfono, todo este tema de comunicaciones. Están en mucho auge, pero se están convirtiendo en fraude porque ya no están vendiendo un producto, sino que están asociándose para atraer gente, poner $20 y garantizarles un salario de $400 mensuales por un año. Las personas que están recibiendo ayudas del gobierno, subsidios de empleo, ayudas temporales, ahí tenemos dos problemas grandes. Uno, pues el phishing sigue también muy alto actualmente, o sea, se crean falsas páginas para ingresar la información y registrarse, y se captura toda la información que la persona está digitando, pero la persona no sabe, la persona cree que está usando la página del gobierno para inscribirse y pues es una página falsa. Y la otra es, ya hay personas solicitando dinero en el momento de la aplicación. Entonces yo voy a aplicar al subsidio de desempleo, un ejemplo, y hay gente que dice yo le ayudo, yo le puedo generar el pago muchísimo más rápido, pero usted a mí me va a dar el 10 o el 20% de eso, de ese subsidio, si se lo ayuda a gestionar muchísimo más rápido. Seguimos con el tema de ciberseguridad, trabajando desde casa. Muchos están con niños, tienen VPNs que no están bien logueadas, que no tienen seguridad. Las empresas, muchas no tienen VPNs privadas para entrar a sus páginas. En fin, todo lo que sea el working from home o trabajando desde casa o el teletrabajo, como lo llamen en sus países, sigue causando muchos dolores de cabeza a nivel de fraudes y de ciberseguridad, porque vienen los ataques a través de las VPNs que tenemos en casa. Si no están bien estructuradas, digámoslo de esa manera, pues
son la puerta para entrar a las organizaciones. Les contaba ahorita que entonces la gente necesita más dinero y pues las personas que no, las compañías que no tienen acceso al sistema financiero, porque ni aún haciendo fraude pueden mejorar sus estados financieros, aunque esa no es la forma de decirlo, acuden entonces al sector informal. Está creciendo de manera loca y descabellada el lavado de dinero con prestamistas, con préstamos gota a gota, con gente con plata en el bolsillo, con efectivo prestando dinero a intereses pues obviamente mucho más altos que el sector financiero. Entonces, claro, en este momento las pequeñas o medianas empresas que necesiten efectivo y pues no pueden acudir al banco porque sus estados financieros no son los mejores o se demora un poco el proceso, pues entonces acuden a prestamistas en la calle. Sabemos que eso es ilegal porque eso es captación ilegal y acuden a estos dineros y obviamente ya ahí se enganchan por mucho rato con la economía ilegal o informal de los préstamos gota a gota o préstamo o la captación indebida de dineros. Entonces ese es otro tipo de fraude que viene ahí bien interesante y los lavadores pues están de fiesta porque ellos saben que pueden colocar ese dinero en las compañías y que tan pronto las personas que prestaron empiecen a pagar, pues ese dinero ya viene limpio. Y el último es una experiencia bien interesante que tuvimos esta semana, el fin de semana. Es un sacerdote que recibió un correo bien interesante de alguien en Europa. Le dice que el típico scammer que se está muriendo, que él sabe que tiene digamos como que una misión, este sacerdote tiene una misión muy bonita y es de ayudar a cierto tipo de población. No tiene una fundación todavía, sino que lo hace de manera informal, medio formal, pero no tiene una fundación formada. Y este sacerdote toda la vida se había soñado tener cierta cantidad de dinero para poder construir algo, para poder formar la fundación. Le llega como caído del cielo el email de este personaje en cualquier ciudad europea y le dice, en Francia, le dice que él está muy enfermo y que se dio cuenta que sabía de sus actividades para la sociedad, sus actividades sociales que quería aportar y que le iba a dar 130.000 euros. Que para eso se iba a poner en contacto con el abogado para que ya empezaran a gestionar todo el proceso del envío del dinero. Claro, el sacerdote, con todo el amor que le tiene a su función social y a su comunidad, pero también con el instinto. Yo pienso que es más también como, eso, pues, Dios es maravilloso, pero ¿será que sí está la forma de hacerlo? Entonces ya nos contactan y hacemos toda la debida diligencia y encontramos que en efecto es un scammer. La página del abogado tiene por ahí 3 o 4 copias. Infortunadamente la página de quien creó los perfiles falsos, yo nunca la posteo. Sé quién es, pero no la puedo postear. Trato de bloquearlos en Facebook y a veces lo hacen, otras veces no. Porque el problema es que si se bloquean los scammers, digamos los perfiles falsos, pero el scammer como tal, que uno sí sabe quién es, pues sigue ahí y decir, es que él es un scammer, decírselo a Facebook o a Instagram es más complejo. Pero al menos ya lo tiene uno ahí en el radar o los tenemos en el radar. Conclusión, no ha sido al primer sacerdote que han buscado. Así que es bien interesante cómo los scammers ahora están targeando digamos, estas entidades religiosas, organizaciones religiosas, para poder cometer fraude. Ahora, ¿cómo lo hacen? Claro, mire, entonces ya el abogado
lo que dice, empieza toda la emoción y le dice, le vamos a mandar el dinero, pero se necesitan, por decir, 5 o 7 mil euros para poder legalizar todo en Francia. Esa es la tasa de impuestos que hay que pagar. Mándeme el dinero que al menos cuando ya usted yo le mande los 130.000 euros, yo le reconozco ese dinero adicional. Así que a la larga no le van a mandar 130.000, le van a mandar 137.000. Entonces, claro, la gente sale desesperada a buscar los 7.000 euros porque pues con los 7.000 le van a dar 130 y les van a reconocer ese costo y nunca, pues obviamente, ¿cuál es el fraude? Ellos mandan el dinero, pero jamás ellos van a recibir ninguna donación. Así que bien interesante porque es la primera vez que me toca con una entidad religiosa y la forma en que escriben, la forma en que, pues ustedes lo vieron en Facebook, había muchísimo más correos donde ya estaban hablando de tú a tú con el abogado, que por cierto es falso. O sea, el abogado como tal sí existe en el mundo de las leyes en Francia, pero la página que referenciaban no es legal. Y fuera de eso, de ese abogado hay por ahí 6 7 páginas más copiadas, digámoslo así. Eh, Muchas gracias a todos. Veo muchos saludos aquí. Gracias Leodán en Ecuador, Jair Mendoza. Eh, ya nos tenemos que ir. Tarán, tarán. Fernando desde Lima, muchas gracias por estar acá. Eh, Nos vemos la semana entrante. Espero que nos sigan acompañando. Por favor, compartan esta información, compartan la información que posteamos en las redes sociales. No se alcanzan a imaginar la gente que ustedes ayudan, yo no tanto, porque cada vez que ustedes comparten esta información, esto le llega a personas que posiblemente no tienen idea de lo que está sucediendo. Y con el nuevo proyecto que tenemos, que es bien dramático, hay más queremos que, digamos, esta información le llegue a más personas. Así que de todo corazón yo les agradezco que simplemente denles un compartir. Puede ser en YouTube, puede ser en Facebook, puede ser en Instagram, para que esto les vaya llegando a más gente. Entre más gente conozca de fraude, conozca de cómo son los scammers, cómo atacan, qué es un abusador, qué es un perpetrador, qué es un estafador, qué es un sweetheart scammer, las personas van a tener más poder de decisión a la hora de enfrentarse con una persona de este calibre. Nos vemos, cuídense mucho, bendiciones, hasta pronto.